En una de las regiones más remotas de la Tierra, ubicada en el borde del Círculo Polar Ártico, se encuentra Finlandia, el país más feliz del mundo. Una nación donde la felicidad nace de la seguridad y la economía de sus habitantes, pero también de costumbres tan peculiares como que el deporte nacional consista en sentarse a no hacer nada, o en que existan más saunas que coches. Unas saunas que se han convertido en el ritual más común de las personas que viven allí. Espacios donde familias, amigos e incluso compañeros de trabajo se reúnen cada día, sin apenas ropa, para conversar, relajarse y combatir juntos el frío del norte. Un país cuya conexión con la Navidad es tan profunda y mágica que el propio Santa Claus decidió instalar aquí su casa, acompañado de renos, elfos y ayudantes, para preparar los regalos del mundo entero desde una de las regiones más nevadas, bellas y misteriosas del planeta. Un territorio tan sorprendente como extremo, conocido por sus temperaturas imposibles y sus interminables paisajes blancos. Un frío y un hielo que explican que, en ciertas zonas del país, la policía patrulle montada en renos en lugar de coches. Las familias deban conservar a los difuntos en casas o garajes hasta que llega el deshielo, que existan lagos donde es habitual bañarse sin nada de ropa después de la sauna, o que este sea el único lugar del mundo donde se celebran competiciones como cargar a tu esposa a cuestas para ganar su peso en cerveza. Presta atención y no te pierdas este vídeo, porque descubrir Finlandia con nosotros te va a sorprender más de lo que imaginas. ¡Empezamos! En una de las regiones más mágicas y blancas de la Tierra, donde el frío talla el paisaje como si fuera mármol, se encuentra un país como ningún otro. Un territorio de bosques infinitos, lagos congelados y cielos que se iluminan con auroras verdes que parecen sacados de otro mundo. Un lugar que muchos imaginan inhóspito, pero que sin embargo es hogar de una de las sociedades más avanzadas y felices del planeta. Finlandia se levanta en el extremo norte de Europa, bañada por el mar Báltico y abrazada por dos gigantes, Suecia al oeste y Rusia al este al norte. Sus tierras se estrechan hasta tocar el corazón de Laponia y alcanzar finalmente la frontera con Noruega. Es un país que parece aislado del mundo, pero que precisamente gracias a ese aislamiento ha desarrollado una de las culturas más singulares y fascinantes del continente. Uno de los detalles que más sorprende a los viajeros es su bajísima densidad de población, una realidad que tiene mucho que ver también con su belleza intacta. Aunque Finlandia ocupa una superficie de más de 338.000 kilómetros cuadrados, vive aquí apenas poco más de 5,5 millones de personas, lo que arroja una densidad de alrededor de 18 habitantes por kilómetro cuadrado. En comparación, un país de tamaño similar pero muchísimo más poblado es Vietnam, que cuenta con una superficie parecida a la de Finlandia, pero con más de 100 millones de habitantes, es decir, más de 20 veces la población finlandesa. Esa concentración reducida significa que inmensas regiones siguen completamente vírgenes, intactas, como si hubieran permanecido igual durante miles de años, bosques donde no se escucha una sola máquina. Lagos que reflejan el cielo como espejos perfectos, montañas donde la nieve cae tan suave que se oye. La razón de esta dispersión humana es simple: el clima extremo. Durante el invierno, gran parte del país queda sumergido bajo un manto blanco interminable y hay regiones en el extremo norte donde el sol desaparece durante semanas enteras. Es lo que los finlandeses llaman la noche polar. Un fenómeno natural que se produce cuando la inclinación del planeta impide que el sol llegue a elevarse por encima del horizonte durante los meses más fríos. En lugares como Utsjoki, la noche polar puede prolongarse más de un mes, creando la sensación de vivir dentro de un sueño profundo, donde el día nunca empieza del todo. Pero este fenómeno tiene un opuesto igual de asombroso: el sol de medianoche. Durante el verano, en esas mismas regiones, el sol no llega a ponerse, y por eso, a las 3 de la madrugada, las montañas siguen iluminadas como si fuera mediodía. Es un espectáculo tan desconcertante que muchos viajeros cuentan que su cerebro se niega a entender cuándo debe dormirse. Sin embargo, no todo es magia. Tanto la noche polar como el sol de medianoche afectan al ánimo. La falta de luz o, por el contrario, el exceso de esta, provoca en quienes no están acostumbrados insomnio,
irritabilidad, bajones emocionales e incluso desorientación del tiempo. Es habitual que los recién llegados pierdan la noción del día, sientan que siempre es demasiado tarde o demasiado temprano. Por eso, los médicos recomiendan prepararse mentalmente, utilizar lámparas de luz blanca y mantener rutinas estrictas para evitar el llamado cansancio de la oscuridad. Aún así, hay algo fascinante. Los finlandeses no ven estos fenómenos como una condena, sino como un periodo sagrado. Muchos describen estas estaciones extremas como momentos de introspección, silencio y calma absoluta. Durante la noche polar, las auroras boreales pintan el cielo con luces verdes. Los bosques se vuelven casi inmóviles y las casas brillan desde lejos como pequeñas islas de calor en mitad de la oscuridad eterna. Y lo más sorprendente es que este país no solo soporta estas realidades tan extremas, sino que ha desarrollado métodos para convertirlas en una fuente de bienestar: saunas diarias, baños en agua helada, a menudo incluso sin ropa, reuniones familiares, actividades al aire libre sin sol, un profundo contacto con la naturaleza y un sistema social que protege la salud mental. Gracias a estos hábitos, y a muchos otros que ahora descubrirás con nosotros, Finlandia no solo sobrevive a la noche polar o al sol de medianoche, los convierte en parte esencial de su identidad. Y estos son solo algunos de los motivos por los que sus habitantes han sido considerados, año tras año, los seres humanos más felices del planeta. En este país incluso su nombre tiene un origen interesante. Muchos consideran que Finlandia procede de la palabra fin, un término antiguo con el que los pueblos nórdicos se referían a los cazadores nómadas que habitaban estas tierras. Otros creen que tiene un origen escandinavo aún más antiguo, relacionado con las tierras del norte que los exploradores vikingos visitaban en sus viajes. Y aquí aparece una verdad poco conocida. Aunque los finlandeses no son vikingos en el sentido étnico puro, sí comparten profundos vínculos con ese mundo nórdico legendario. Aunque a menudo se piensa que los antiguos finlandeses eran vikingos, la realidad es diferente y mucho más fascinante. Los vikingos eran pueblos escandinavos organizados en clanes marítimos, navegantes, comerciantes y guerreros que dominaban los mares del norte. En cambio, en lo que hoy es Finlandia, vivían los llamados pueblos urálicos, un conjunto de etnias originarias de las regiones frías que se extienden desde el Golfo de Finlandia hasta los alrededores de los montes Urales, en el extremo occidental de Rusia. Los finlandeses originales eran así cazadores, pescadores y chamanes que vivían en pequeños grupos, profundamente conectados con los bosques, los lagos y los espíritus de la naturaleza. Para entenderlo mejor, puede ayudarte una comparación muy conocida gracias a la cultura popular. Si has visto Juego de Tronos, imagina esta diferencia. Los vikingos serían como los pueblos guerreros del mar, similares a los Greyjoy, mientras que los antiguos pobladores de Finlandia se asemejarían más a los hijos del bosque. Comunidades pequeñas, espirituales, profundamente unidas a la naturaleza, al hielo y a las fuerzas invisibles del norte. A diferencia de los reinos estructurados de Noruega, Suecia o Dinamarca, estas tribus no formaban grandes estados ni ejércitos. Vivían en armonía con la naturaleza y desarrollaron una cultura espiritual repleta de canciones mágicas, rituales chamánicos y relatos donde el hombre convivía con criaturas del hielo, bosques encantados y mares que podían despertar como si fueran seres vivos. Aún así, ambos mundos estuvieron profundamente conectados. Los reinos escandinavos comerciaban, se aliaban y también guerreaban con las tribus que habitaban Finlandia. El contacto fue tan intenso que muchas historias finlandesas conservan ecos de esa relación fronteriza entre lo humano, lo natural y lo mítico. La antigua mitología finlandesa está repleta de héroes y criaturas sobrenaturales. En el Kalevala, la gran epopeya nacional, aparecen magos que congelan mares enteros, guerreros que viajan en trineos arrastrados por espíritus del viento, y bardos capaces de cantar hechizos que hacen caer montañas. Los antiguos habitantes de Finlandia eran navegantes intrépidos, acostumbrados a moverse entre mares congelados, tormentas repentinas y archipiélagos interminables. Para ellos, el mar no era solo un elemento físico, sino un reino lleno de espíritus, monstruos marinos, peligros y fuerzas invisibles que debían respetarse. Y quizás por eso,
Muchos de los mapas antiguos sobre criaturas legendarias como el Kraken o la gran serpiente marina tienen una conexión directa con las rutas de estos navegantes del norte. Así, las leyendas marítimas de las que hoy hablamos como mitos universales del mar podrían deberse, en buena parte, a los relatos que nacieron de las travesías finlandesas en el Báltico y más allá, rutas que nadie más recorría, donde lo desconocido era tan real que el sol apenas se alzaba y la niebla lo envolvía todo, surgiendo así relatos de tentáculos gigantes, olas que levantaban navíos enteros, sombras oscuras bajo el hielo, que más tarde los finlandeses esculpieron en papel y lo contaron al mundo entero como advertencia. Quizá por tantos peligros pasados, los finlandeses modernos conservan esa mezcla tan única de serenidad, fuerza silenciosa, resistencia al frío y una belleza sobria que parece heredada directamente de los paisajes que los vieron nacer. Hoy, este país de nombre antiguo y espíritu moderno está considerado desde hace varios años como el país más feliz del mundo. Y no es una frase vacía, es una clasificación realizada por organismos internacionales como Naciones Unidas, que analizan factores como bienestar social, seguridad, economía, igualdad, confianza y calidad de vida. Probablemente, y más si no te gusta el frío, te preguntes, ¿cómo un país con un clima tan extremo y una situación tan remota ha logrado este título una y otra vez? ¿Qué hace que una nación que vive parte del año en completa oscuridad alcance los niveles de felicidad más altos de la Tierra? Son muchos los factores, pero podríamos empezar por algo fundamental. Finlandia es una de las sociedades más seguras. De hecho, aparece año tras año entre los 10 países más seguros de todo el mundo, según diversos índices internacionales. La criminalidad es bajísima. El índice de violencia es uno de los más bajos en el mundo, por lo que la confianza entre ciudadanos es tan alta que en muchas ciudades la gente deja las puertas de las casas abiertas o las bicicletas sin candado. A esto se suma el tener también una de las economías más fuertes y estables del planeta. Finlandia tiene sectores que funcionan como motores del país: la tecnología, la industria forestal, la ingeniería, la educación, y un sistema de bienestar que ofrece a todos los ciudadanos igualdad de oportunidades. Este entorno económico se traduce en un nivel de vida excepcional. Finlandia no es un país donde la gente viva pendiente de si tendrá trabajo mañana. Las tasas de empleo son altísimas, la rotación laboral es mínima y los contratos estables son la norma. El PIB per cápita se sitúa entre los más elevados de Europa, algo que se refleja en sueldos altos, horarios equilibrados y la sensación, cada vez más rara en el mundo moderno, de que el futuro está bajo control. A esto se suma un sistema de pensiones extraordinario y diseñado para que nadie llegue a la vejez con miedo al mañana. La jubilación no es vista como un problema, sino como una etapa cómoda, sostenida por una red social que protege a cualquier persona. Es por todo esto que en Finlandia, la vida cotidiana transcurre sin los sobresaltos económicos que afectan a millones de personas en otros lugares del planeta. Aquí no se vive con ansiedad por llegar a fin de mes, sino con la tranquilidad de saber que el sistema funciona y que el país respalda a sus ciudadanos en cada etapa de su vida. Pero la felicidad finlandesa no nace solo del dinero o de la seguridad. También nace de la filosofía de vida. Una filosofía que tiene mucho que ver con que solo exista aquí un deporte nacional tan sorprendente como maravilloso: sentarse a no hacer nada. Tal cual lo has oído. En Finlandia existen incluso competiciones que premian al participante que logra relajarse más profundamente, sin moverse, sin estrés, sin hacer nada de nada. Un desafío espiritual que han convertido en juego y les ayuda a disfrutar más del presente y vivir sin estrés ni preocupaciones. Pero existe una realidad todavía más común y cuidada que el deporte nacional de no hacer nada, un elemento que define la vida finlandesa más que cualquier otro: las saunas. En este país, las saunas son algo más que un lugar para entrar en calor. Son un ritual nacional, una parte esencial de la identidad finlandesa. Finlandia tiene más saunas que coches, y casi tantas como habitantes. Están en las casas, en los trabajos, en los bosques, en cabañas junto a los lagos e incluso en edificios oficiales. De hecho, se estima que en todo el país existen más de 3 millones de saunas,
una cifra absolutamente impresionante si pensamos que Finlandia tiene poco más de 5 millones de habitantes. Esto significa que, en promedio, hay más de una sauna por familia, un dato que ningún otro país del mundo puede igualar. Para los finlandeses, la sauna no es un lujo ni una simple sala de vapor, es un espacio casi sagrado, un refugio donde se conversa con calma, se fortalecen los vínculos y se purifica el cuerpo y el espíritu. Allí, amigos, familias e incluso compañeros de trabajo se sientan juntos, sin apenas ropa, envueltos por una nube cálida que parece suspender el tiempo. En esas paredes de madera, el pudor desaparece y se impone algo más antiguo. La necesidad humana de calor, silencio y conexión en un país donde el frío es extremo y el invierno puede durar más de medio año. Mientras para los finlandeses es algo completamente natural, para la mayoría de nosotros sería impensable reunirnos con familiares, amigos o compañeros de trabajo casi sin ropa, compartiendo un espacio reducido y sudoroso. Sin embargo, en Finlandia no existe esa vergüenza. La sauna es un lugar donde todos se sienten iguales. No importa el cargo, la edad, el cuerpo o el estatus social. Cuando entras allí, solo importa el calor y el respeto mutuo. Llegados a este punto, aprovechamos para preguntarte, ¿te gustaría conocer Finlandia y participar en estas reuniones en saunas? De ser así, ¿a quién invitarías? ¿Consideras que este es el país más feliz del mundo o crees que hay otros más felices? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera de ayudarnos para seguir creciendo contigo y crear contenido tan interesante como este cada semana. Así que, gracias. En muchas regiones del país, el ritual no termina dentro de la sauna, ya que al salir, gran parte de los finlandeses se sumergen totalmente desnudos en un lago helado o en una piscina de agua casi congelada. Esta tradición se conoce como avantuinti y no es un acto de valentía temeraria, sino una antigua práctica de bienestar que les despeja la mente y genera una euforia natural que muchos describen como renacer. Lo más interesante es que hoy la ciencia confirma que no se trata de una creencia popular sin fundamento. Muchos estudios médicos han demostrado que este contraste térmico mejora la circulación, fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés al liberar endorfinas y ayuda a relajar músculos y articulaciones. Incluso puede mejorar la calidad del sueño en personas acostumbradas a practicarlo. Eso sí, los especialistas advierten que no es una experiencia para cualquiera y que quienes no están habituados deben hacerlo con precaución, pero para los finlandeses que han crecido con este ritual, el avantuinti es una medicina natural y uno de los secretos mejor guardados de su bienestar. Muchos no lo saben, pero las saunas que hoy existen en todo el mundo nacieron en Finlandia y aquí son muy diferentes a las que la mayoría imagina. No son cuartos húmedos y tibios como los de los gimnasios modernos, sino espacios secos, intensos y profundamente rituales que forman parte esencial de la vida cotidiana finlandesa. La mayoría de estas saunas tradicionales son saunas secas, construidas enteramente en madera, donde una estufa calienta piedras volcánicas colocadas en la parte superior. Cuando se vierte agua sobre ellas, se libera un vapor ardiente llamado loili, una nube densa y bruscamente caliente que los finlandeses consideran el alma misma de la sauna. La intensidad del calor se controla de la forma más simple y ancestral, añadiendo más o menos agua sobre las piedras, lo que permite alcanzar temperaturas que pueden superar con facilidad los 100 grados. Esta tradición, tal y como la conocemos hoy, nació aquí, en los bosques y lagos del norte. Un invento perfeccionado durante siglos y transmitido de generación en generación, desde tiempos paganos hasta la actualidad. Así, entre el crepitar del fuego, el olor de la madera caliente, el vapor que danza en el aire y el choque repentino del agua helada sobre la piel, los finlandeses han encontrado una de las claves más profundas de su bienestar y felicidad. Y ahora que conoces algunos de los pilares que sostienen la vida diaria de los finlandeses, su origen nórdico, su economía fuerte, su extraordinaria seguridad, su filosofía tranquila y esas saunas casi sagradas que marcan el ritmo de sus días, es momento de adentrarnos en la belleza y las curiosidades de este país, elementos que también explican por qué ha sido reconocido, año tras año, como el lugar más feliz del mundo.
porque lo que descubrirás a continuación demostrará que Finlandia no es solo un territorio frío, remoto o cubierto de nieve. Es sobre todo un refugio de paz, de naturaleza intacta y de bienestar auténtico. Un país que ha transformado los desafíos del norte en un estilo de vida único y profundamente inspirador. Tanto que el mismísimo Santa Claus, Papá Noel para muchos, eligió este lugar para establecer su hogar permanente en una de las regiones más bellas y mágicas de la Tierra, la hermosa Laponia, una vasta región situada en el extremo norte de Europa y compartida por Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia, se extiende sobre unos 386.000 kilómetros cuadrados. Es una de las áreas más grandes y al mismo tiempo más vacías del continente. Un territorio más extenso que Japón, pero habitado únicamente por unas 185.000 personas. Eso significa una densidad increíblemente baja, de alrededor de 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que lo imagines mejor, sería como si en toda la Ciudad de México vivieran poco más de 600 personas, repartidas por todas las calles, todos los barrios y todos los edificios. Ese es el nivel de silencio, amplitud y soledad que define a Laponia. La razón de esta población tan escasa está en su naturaleza extrema. Aquí, el frío puede durar más de medio año, los inviernos se vuelven interminables, la agricultura apenas es posible y la vida urbana solo puede sostenerse en pequeños núcleos. Por eso, esta región sigue siendo uno de los últimos grandes espacios vírgenes de Europa. Un reino de bosques infinitos, tundras heladas y cielos que cambian del azul profundo al verde de las auroras boreales. Durante la mayor parte del año, la región de Laponia y también amplias zonas del norte de Finlandia permanece cubierta por una espesa y silenciosa capa de nieve. Bajo ese manto blanco, el suelo está formado en muchas áreas por permafrost, una tierra permanentemente helada, que nunca llega a descongelarse por completo, ni siquiera en verano. Esta condición del suelo afecta directamente la vida cotidiana y las costumbres de quienes habitan estas regiones. El permafrost convierte algo tan humano como enterrar a un ser querido en un desafío, porque la tierra congelada es tan dura que resulta casi imposible excavar. Por eso, en muchos pueblos del norte, los cementerios tradicionales no pueden utilizarse durante el invierno y las familias deben esperar meses hasta que el suelo se ablande lo suficiente para poder dar sepultura a los difuntos. Como consecuencia de este suelo congelado, en algunas comunidades del norte, las familias deben recurrir a soluciones poco habituales. Cuando alguien fallece en pleno invierno, muchas veces los cuerpos se conservan en casa, en almacenes o en pequeñas cámaras hasta que llega el verano. Solo entonces, cuando el suelo empieza a descongelarse y las herramientas pueden penetrar la tierra, es posible realizar un entierro adecuado. Esta práctica, tan sorprendente para los visitantes, revela no solo la capacidad de adaptación de los habitantes de Laponia, sino también su profunda relación con un entorno que exige paciencia, respeto y resiliencia. Todo esto está íntimamente relacionado con su ubicación. Laponia se encuentra en la frontera misma del Círculo Polar Ártico, una línea invisible que no solo marca un límite geográfico, sino también un símbolo cultural. Para muchos viajeros, estar aquí es una experiencia única. Poder colocar un pie dentro del círculo polar y otro fuera se convierte casi en un ritual, una manera de sentir que se está cruzando la entrada a un mundo distinto. En esta región se encuentra uno de los destinos más emblemáticos del norte, Rovaniemi. Esta ciudad es famosa no solo por situarse justo en el borde del Círculo Polar Ártico, donde los visitantes disfrutan cruzando esa frontera casi mítica, sino también por ser el hogar oficial de Papá Noel, un lugar donde la Navidad parece haber decidido quedarse para siempre. En el corazón de Rovaniemi se encuentra la famosa Santa Claus Village, la auténtica casa de Papá Noel, un lugar donde la magia de la Navidad se vive los 365 días del año. Aquí, Santa Claus recibe a miles de viajeros que llegan desde todos los rincones del mundo para verlo trabajar en su taller de juguetes, donde comienza la preparación de los regalos que repartirá cada Navidad. En esta aldea, iluminada por luces cálidas y rodeada de nieve, los visitantes pueden observar cómo se organiza el equipo navideño que hace posible que los deseos de niños y adultos se cumplan cada mes de diciembre.
Uno de los atractivos más especiales del lugar es el taller secreto donde los elfos ayudantes clasifican cartas, fabrican juguetes y revisan largas listas de deseos. Este espacio es una recreación detallada del universo de Santa Claus. Mesas repletas de herramientas, montañas de cartas procedentes de todos los países del mundo, cintas donde se mueven cientos de regalos y zonas donde los elfos empaquetan con precisión cada obsequio. Presenciar este proceso convierte la visita en una experiencia navideña inolvidable que despierta la ilusión incluso de quienes ya han dejado atrás la infancia. Y por supuesto, no pueden faltar los renos de Papá Noel, animales que forman parte esencial de la tradición navideña de Finlandia. En los alrededores de la aldea es posible verlos, aprender sobre ellos e incluso realizar paseos en trineo que recorren los bosques nevados del Círculo Polar Ártico. Esta combinación de naturaleza, fantasía y espíritu navideño convierte Rovaniemi en uno de los destinos más deseados del invierno, un lugar donde la Navidad se siente más real que en cualquier otro punto del planeta. Además de recorrer la aldea de Santa Claus, aquí puedes vivir la experiencia única de encontrarte literalmente en la frontera del Ártico. Una línea muy conocida, la línea del Círculo Polar Ártico, atraviesa la aldea y te permite colocarte con un pie dentro del Ártico y el otro fuera, creando una sensación tan curiosa como inolvidable. Esta característica es un aliciente más para visitar la aldea de Santa Claus, realidades que atraen a muchísimos de turistas cada año que desean visitar la oficina de Santa Claus y experimentar la magia de la Navidad en un entorno invernal, a la vez que descubren cómo vive Santa Claus, sus ayudantes y sus fieles renos. Mientras imaginan a estos animales y sueñan con verlos entre estos paisajes mágicos, muchos visitantes alzan la vista buscando auroras boreales o estrellas que aquí parecen brillar con más fuerza que en ningún otro lugar. Pero lo que realmente suele sorprenderlos es encontrarse con algo aún más insólito: policías que patrullan montados en renos. Para muchos turistas, ver a un agente de la ley desplazándose sobre un reno en lugar de en un coche o una motocicleta parece casi una escena sacada de un cuento navideño. Sin embargo, tiene una explicación lógica y profundamente ligada a este entorno. En algunas zonas rurales y nevadas de Laponia y el norte de Finlandia, los caminos se vuelven impracticables durante buena parte del invierno y por ello los renos siguen siendo el medio de transporte más fiable y útil, ya que estos animales pueden avanzar sin esfuerzo por la nieve profunda, cruzar bosques cerrados y moverse en silencio por lugares donde ningún vehículo moderno podría llegar. Un dato curioso es que, hace décadas, las patrullas con renos eran relativamente comunes entre los guardabosques y las unidades de vigilancia rural finlandesas que recorrían zonas remotas para supervisar la fauna, ayudar a viajeros y controlar los rebaños de los pastores Sami. Hoy en día se ven con menos frecuencia, pero aún forman parte del paisaje cultural del Ártico, y durante festividades o eventos locales es habitual ver a agentes montados en renos para preservar esta tradición tan singular. Como puedes ver, en este país la naturaleza dicta sus propias reglas hasta el punto de cambiar las costumbres de los policías para adaptarlas al ritmo del norte, recordándonos que en algunas regiones de Finlandia, la línea que separa la vida moderna de la tradición ancestral es mucho más fina de lo que parece. Regiones como Rovaniemi, en la que la aldea de Santa Claus se ha convertido en un símbolo de la Navidad en el mundo desde hace años, no solo por su conexión con la figura mítica de Papá Noel, sino también por su impresionante paisaje ártico. Históricamente, se eligió esta región por su belleza natural y su ubicación estratégica en el Círculo Polar Ártico, donde la cultura y las tradiciones del pueblo Sami, que pronto conocerás, han influido en la leyenda de Santa Claus, fusionando elementos locales con la iconografía navideña. Pero la elección tuvo mucho que ver con el final de una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Fue después de estos tristes sucesos cuando Finlandia buscó revitalizar la región y atraer visitantes. En el año 1950, Eleanor Roosevelt, la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, visitó Rovaniemi, y tras esta visita y en su honor, se construyó una cabaña que marcó el inicio de lo que se convertiría en la aldea de Santa Claus. La principal intención de estos hechos fue poder fomentar el turismo y la economía local en un periodo de reconstrucción muy necesario en regiones tan remotas y devastadas por la guerra como esta.
Con el paso del tiempo, Rovaniemi se promovió como la residencia oficial de Santa Claus, sus ayudantes y fieles renos, debido a su ubicación estratégica dentro del círculo polar ártico. Fue así como la aldea se benefició de su ambiente invernal perfecto, caracterizado por paisajes cubiertos de nieve perpetua y cielos adornados con auroras boreales, convirtiéndola en un lugar lleno de magia y atractivo para los turistas. Hoy en día, son millares las personas de todo el mundo que viajan cada año para conocer al auténtico Santa Claus en su aldea, convirtiendo a Rovaniemi en un destino navideño icónico. Visitar Rovaniemi es para millones de personas un sueño casi infantil. El deseo de encontrarse con Santa Claus, ver auroras boreales o caminar por un bosque cubierto de nieve donde cada rama parece salida de un cuento. Pero curiosamente, para los finlandeses existen metas mucho más terrenales y mucho más alocadas. Una de las más famosas es una competición tan absurda como apasionante, conocida en todo el mundo como el Wife Carrying World Championship o Campeonato Mundial de Cargar a tu Esposa. Una prueba tan extraña que muchos turistas creen que es una broma hasta que la ven con sus propios ojos. Esta fiesta se celebra cada verano en la localidad de Sonkajärvi, y para los habitantes de la zona es un evento tan esperado como un derbi futbolístico o una final olímpica. La regla principal es sencilla y al mismo tiempo desconcertante. Los hombres deben cargar a sus esposas, o parejas, o incluso amigas porque no exigen matrimonio real, a través de un circuito lleno de obstáculos, charcos de barro, vallas y piscinas de agua helada. Lo más curioso es que existen estilos oficiales para cargar a la mujer. El más famoso, y el que casi todos los campeones utilizan, es el estilo estonio, en el que la mujer se engancha boca abajo en la espalda del competidor, con las piernas cruzadas sobre sus hombros como si fuera una mochila humana. El resultado es tan cómico como efectivo, y ver a decenas de parejas corriendo así es una imagen que ningún espectador olvida. Pero aquí viene lo mejor. El premio para el ganador es el peso exacto de su esposa, en cerveza. Si ella pesa 50 kilos de cerveza. Si pesa 70 kilos de cerveza. Por eso hay concursantes tan atrevidos que aceptan competir con mujeres de cualquier peso, porque cuanto más pese la compañera, mayor será el premio en cerveza. Así, algunos participantes eligen voluntariamente a mujeres más corpulentas para aumentar el botín final, convirtiendo la elección de pareja en parte de la estrategia y del espectáculo. Un incentivo tan absurdo como glorioso, que convierte la competición en una mezcla de deporte, humor y tradición local. Pensando en incentivos gloriosos, sabiendo que estás disfrutando de este viaje por Finlandia, recuerda darnos ahora un buen like y suscribirte a Mundo Sin Censura si aún no lo has hecho, ya que como ves aquí descubres el mundo como en ningún otro lugar. Cada año llegan competidores de países tan diferentes como Australia, Japón, Estados Unidos o Reino Unido. Algunos entrenan durante meses. Sí, literalmente entrenan cargando a sus parejas, mientras que otros se presentan solo para vivir la experiencia más loca de sus vidas en un entorno festivo lleno de música, barbacoas, risas y celebraciones populares. La fiesta, lejos de ser una burla, es vista por los finlandeses como una celebración del amor, del compañerismo y, por supuesto, del sentido del humor que caracteriza a este país. Aquí nadie se ofende, nadie se avergüenza, y todos entienden que la vida, en un país donde la oscuridad puede durar meses, necesita también momentos de pura diversión. Lo fascinante es que esta tradición tiene un supuesto origen histórico. Se dice que antiguamente, ciertos bandidos del norte robaban mujeres de pueblos vecinos cargándolas a la espalda mientras huían entre los bosques. Hoy, por suerte, la historia se ha transformado en un evento festivo donde lo único que se roba son risas y cerveza. Como has podido ver, entre renos, auroras, saunas y competiciones imposibles, Finlandia demuestra que su título de país más feliz del mundo no se debe solo a su economía o su seguridad, sino también a su capacidad para reírse de sí misma y celebrar la vida incluso en los rincones más gélidos del planeta. Por eso, y más si has llegado hasta aquí, probablemente te interese saber cómo llegar y disfrutar al máximo de este país de la felicidad. Y por ello, desde Mundo Sin Censura, hemos investigado y ahora te traemos la mejor información. Para llegar a Finlandia, lo habitual es volar hacia su capital, Helsinki,
aunque también es posible hacerlo a otros aeropuertos importantes como Turku u Oulu, según tu ruta de viaje. Desde América del Norte existen vuelos directos y también conexiones muy cómodas a través de ciudades como Nueva York, Chicago, Toronto o incluso algunos aeropuertos de la costa oeste. Desde América Latina es común viajar con una escala en Madrid, París, Londres o Ámsterdam antes de continuar hacia Helsinki. Si viajas desde Asia, Finlandia está sorprendentemente bien conectada. Desde ciudades como Tokio, Seúl, Singapur o Bangkok, existen rutas directas o con una sola escala, lo que hace que el país sea un punto de entrada habitual hacia Europa para muchos viajeros asiáticos. En cuanto al visado, ciudadanos de numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón, no necesitan visado para estancias de hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días, ya que Finlandia forma parte del espacio Schengen. En cuanto al coste de la vida, Finlandia no es precisamente baratísima, pero tampoco es imposible si planificas bien. Por ejemplo, en Helsinki una habitación de hotel de gama media puede costar alrededor de $100 estadounidenses por noche, cifra que varía según temporada. Una comida normal para 2 personas en un restaurante estándar puede situarse en torno a los $30 a $40 estadounidenses, mientras que si optas por opciones más económicas, hostales, comida callejera, mercados locales, puedes bajar el coste notablemente, quizá a $10 o $15 cada uno en algunos casos. Para moverse por el país tienes varias opciones: transporte público eficiente, trenes, autobuses de larga distancia, vuelos domésticos y alquiler de coche. Si quieres llegar a Rovaniemi, la capital mágica de Laponia, algunos aeropuertos europeos tienen vuelos directos y también desde Helsinki existen opciones. 2 son las principales. La más rápida es tomar un vuelo interno, que dura alrededor de 1 hora y media, con precios que suelen oscilar entre $120 y $200 dependiendo de la temporada. La alternativa más popular entre los viajeros es el tren, que no solo ofrece servicios nocturnos, sino también trenes diurnos. El trayecto dura entre 8 y 12 horas, según el tipo de tren escogido. El billete sencillo suele costar entre $40 y $80, mientras que los compartimentos cama del tren nocturno, los más buscados para vivir la experiencia completa del norte, suelen rondar entre $120 y $150. Para disfrutar bien de renos, auroras boreales y la casa de Papá Noel en Rovaniemi, bastan 2 a 3 días, aunque si incluyes excursiones nocturnas, paseos en trineo y sauna, quizá quieras quedarte 4 días. Respecto a las saunas, Finlandia cuenta con una cantidad realmente impresionante. Se calcula que existen más de 3 millones en un país de poco más de 5 millones de habitantes. Hay más saunas que coches, y muchas de ellas son mixtas o de uso comunitario. Es habitual que parejas, amigos e incluso compañeros de trabajo se reúnan allí sin apenas ropa para conversar, relajarse y fortalecer lazos. Así que, si llegas a este país, no te cortes ni te avergüences. Sumergirte en esta tradición es una de las experiencias más auténticas que puedes vivir en Finlandia. Y si te interesa vivir algo realmente único, ahora que conoces el famoso Campeonato Mundial de Cargar a tu Esposa, debes saber que este peculiar evento se celebra cada año a comienzos de julio, en la pequeña localidad de Sonkajärvi, uno de los rincones más remotos y auténticos de Finlandia. Sonkajärvi está a varios cientos de kilómetros al norte de Helsinki, y aunque no es un viaje corto, llegar hasta allí forma parte de la aventura. Para hacerlo, puedes tomar un tren o autobús desde Helsinki hasta la ciudad de Kajaani, y desde allí continuar en autobús o coche de alquiler durante aproximadamente 1 hora hasta Sonkajärvi. El ambiente del campeonato es festivo, divertido y totalmente inolvidable. Música, comida local, risas, competidores de todo el mundo y por supuesto el premio más famoso del certamen, el peso de la esposa en cerveza, algo que hace que muchos concursantes lleguen con verdaderas estrategias y entrenamientos previos. Si decides participar o simplemente asistir como espectador, te aseguramos que será una experiencia que recordarás para siempre. Aquí, en esta alocada y entrañable tradición finlandesa, la felicidad se vive sin filtros. Espero que hayas disfrutado este viaje por Finlandia, un país capaz de unir la magia de las auroras boreales con la serenidad de sus bosques infinitos, la pureza de sus lagos y la extraordinaria felicidad de su gente.
Desde Mundo Sin Censura, deseamos que este vídeo te haya inspirado a descubrir por ti mismo este rincón maravilloso del planeta y a seguir explorando lugares que sorprenden, emocionan y despiertan la curiosidad. No te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla. Una nueva aventura llena de misterios, historias fascinantes y maravillas de este increíble mundo en el que vivimos. Haz clic en él, te va a encantar.